Buenas tardes, estoy grabando en este minuto una clase donde vamos a tratar el tema de la formación ciudadana. Esta cápsula incide en algo que ya hemos venido conversando en clases anteriores, que se denomina inicialmente democracia y ciudadanía. Esta materia nosotros partimos abordándola con los siguientes ítems. Primero nosotros hicimos una definición, o dimos una definición más bien dicho, de lo que es la democracia. Por otro lado, señalamos cuáles son los caracteres o características de un modelo de democracia, reconociendo obviamente que no existe un único modelo. Luego abordamos algunos elementos que contribuyen a mejorar la calidad de la democracia. En primer lugar, en cuanto a lo que son las características, ¿qué fue lo que dijimos? Elecciones libres, periódicas y limpias. 2. Libertad de expresión. 3. Fuentes de información independiente. 4. Libertad de asociación. Ahora, desde el punto de vista de los elementos que contribuyen a la calidad de la democracia, nosotros decíamos que está, entre otras, 1. La participación, la existencia de un Estado de Derecho, la competencia al interior de los distintos grupos que aspiran a llegar al poder, la rendición de cuenta por parte de las autoridades, la existencia de sistemas de contrapeso, la libertad. A continuación, nos hicimos cargo de aquellos valores esenciales de la democracia: la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, la autodeterminación del pueblo, la soberanía popular. A renglón seguido, trabajamos las formas de gobierno: el gobierno presidencialista, el gobierno parlamentario y el gobierno semipresidencial. Nos corresponde entonces cerrar esta unidad con la denominada formación ciudadana. Este es uno de los aspectos en los cuales hay bastante que decir. Partamos por lo siguiente. Desde que se creó el sistema educacional en nuestro país, la educación cívica estuvo presente de modo explícito. En un primer momento estuvo centrada en la formación de las llamadas virtudes públicas, entendida como la transmisión de conocimientos básicos que definen la vida republicana y el Estado de Derecho. Así entonces, el currículum referido a la política, la nación y la ley se concretó en una asignatura que se conocía como educación cívica, que se estudiaba en las humanidades y que estaba frecuentemente ubicado en la etapa final de lo que era la educación de humanidades y posteriormente la educación media, y cuyo foco era el conocimiento del gobierno y sus instituciones. Es decir, la educación cívica estaba centrada en entender principalmente los sistemas de gobierno imperante, el sistema de Estado imperante y las instituciones que conformaban parte del Estado-gobierno. O sea, se pudiese decir que en el fondo era un verdadero estudio constitucional, o sea, es decir, la norma constitucional, o sea, la parte dogmática y la parte, digamos, orgánica principalmente de la Constitución.
Esta visión, con el tiempo, ha ido quedando superada por las distintas definiciones curriculares vigentes en las últimas 2 décadas, tanto en Chile como en el resto de los países de la región. Y por lo tanto, hoy día hemos ido cambiando, o sea, el cambio ha sido y que hemos ido desde la llamada educación cívica a una formación ciudadana. Por lo tanto, hemos ampliado el espectro formativo de nuestros estudiantes. De estar al final de los planes de estudio, hoy día la formación ciudadana debería estar presente en toda o gran parte de la secuencia escolar. 2. Debería abarcar varias disciplinas, no solo el denominado derecho político o constitucional, sino que en general todas aquellas áreas que impliquen formación transversal. Y finalmente, ustedes ya puede que esto ya ustedes lo conozcan y lo sepan, hoy día el aprendizaje está centrado en el concepto de competencia. Este concepto de competencia supone el paso de obtener únicamente un conocimiento a desarrollar otras habilidades y actitudes. Se trata entonces de una evolución tradicional o más estrecha a una formación mucho más amplia, que es la llamada, insisto, desde la llamada educación cívica a la educación o formación ciudadana. Este cambio de paradigma en nuestro país tuvo un punto de inflexión cuando se conformó la Comisión Nacional de Formación Ciudadana, cuyos principales logros fueron: 1. La necesidad de relevar el tema a nivel nacional. 2. Insistir en el cambio de concepto de educación cívica a formación de competencias ciudadanas. 3. Fomentar los cambios curriculares antes indicados y fomentar la creación de metodologías y recursos didácticos para los alumnos. Entonces, esto en definitiva llevó a que en nuestro país se legislara, y es así como fruto de este proceso de cambio vio la luz la Ley 20.911, que estableció el deber para los establecimientos educacionales de contar con un plan de formación ciudadana en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media. Ahora, durante su discusión se recogieron una serie de mociones parlamentarias ingresadas del año 2007 que propiciaban la reincorporación de la educación cívica al currículum como una materia separada o una asignatura obligatoria. El artículo segundo transitorio de la ley en referencia dispuso que el Ministerio de Educación impulsará a más tardar durante el año 2017 la incorporación de una asignatura obligatoria de formación ciudadana para los niveles de tercero y cuarto año de la enseñanza media. Ahora bien, los objetivos que persigue esta ley 20.911 son, entre otros: 1. Promover y comprender y analizar el concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 2. Fomentar a los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados suscritos por Chile que se encuentren vigentes, con especial énfasis en los asociados a los derechos del niño. El fomento en los estudiantes de la valoración de la diversidad social y cultural del país. El fomento a la participación de los estudiantes en temas de interés público.
garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela, fomentar una cultura de la transparencia y la probidad, fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. Por lo tanto, el mensaje hoy día es que nuestro trabajo no solo es proporcionarle a los estudiantes los conocimientos necesarios para que entiendan la institucionalidad política chilena a través de un análisis dogmático y orgánico de la Carta Fundamental, sino que además prepararlos para una convivencia en democracia y que ellos puedan internalizar los valores de la tolerancia, del pluralismo, la transparencia, la probidad, la diversidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ese es el llamado que les hago hoy en día para los efectos de que ustedes puedan entrar en este nuevo cambio, en este nuevo paradigma. Nos corresponde estudiar a continuación un aspecto que realmente es trascendental en la vida republicana actual. ¿Cuál es la probidad? Hemos sido testigos a lo largo de los años de un sinnúmero, insisto, de un sinnúmero de situaciones que afectan la probidad. Lo primero que tenemos que decir es que, ¿qué entendemos por probidad? Por probidad vamos a entender la rectitud, la integridad, la honradez en el obrar. Eso es la probidad. Rectitud, integridad, honradez en el obrar. Hemos sido testigos, como yo les dije, de un montón de conductas atentatorias a la probidad. En el Congreso, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en las municipalidades. Por lo tanto, esta materia es de suyo importante, porque una de los pilares para que una autoridad se legitime como tal es la actuación al amparo de la probidad. Por lo tanto, la probidad administrativa es un principio, un pilar básico o fundamental en la estructuración y funcionamiento del gobierno y la administración del Estado. Y se le incluye, junto con los otros dos principios esenciales de la administración del Estado del derecho contemporáneo, como son la legalidad y la eficiencia. Es decir, hoy día, legalidad, eficiencia y probidad son las bases conceptuales bajo las cuales ha de estructurarse una sana administración pública. En nuestra Carta Fundamental, el artículo 8 establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Posteriormente, el artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado prescribe: el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. A ver, desde un punto normativo no nos podemos quejar. Las normas están. El punto es si se cumplen o no se cumplen y cómo las hacemos cumplir. A efectos de materializar este principio de la probidad, es que se exige, a partir de una reforma constitucional del año 2010, el que ciertas autoridades tengan la obligación de presentar una declaración de intereses y patrimonio con carácter público. Presidente de la República, ministros de Estado, senadores, diputados
y otras autoridades que la ley determine, ministro de la Corte Suprema, ministro de Corte de Apelaciones, jueces. Estas declaraciones de intereses consisten en el deber de determinados agentes del Estado de exponer en un documento público las actividades profesionales y económicas que desarrollan, con el objeto de permitir la revisión o el escrutinio público de sus actos, garantizando así la imparcialidad y justicia de sus decisiones, al ser conocidos sus intereses y los activos patrimoniales de que gozan. De acuerdo a la ley de base, deben presentar esta declaración de intereses, entre otros, miren, y esto es público, esto es de libre acceso público, ley de transparencia. Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, jefes superiores de servicio, embajadores, consejeros del Consejo de Defensa del Estado, Contralor General de la República, oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, los niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad, los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, el secretario del Consejo Regional, las autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, que las autoridades informen de modo periódico sobre sus bienes e intereses patrimoniales, incluyendo sus deudas, porque es muy posible a través del nivel de endeudamiento saber si éste se corresponde o no con los ingresos del funcionario, para determinar si están afectos a causales de inhabilidad o incompatibilidad. Esto debe ser presentado dentro del plazo de 30 días contados desde que se asumió el cargo. Esto debe actualizarse cada 4 años y cada vez que ocurra un hecho relevante que la modifique, esto es, cada vez que se verifique un cambio en las circunstancias económicas y profesionales descritas en la declaración original. Hay reglas especiales para los senadores y diputados. Además, y ya como una manera de ir concluyendo en este tema, está la llamada deber de abstención. ¿En qué consiste el deber de abstención? Bueno, consiste en una imposición que se le hace a los funcionarios del Estado en orden a no participar en la toma de decisiones cuando de alguna manera ellos están comprometidos con lo que se ha de resolver o lo que se ha de decidir. Por lo tanto, en el fondo, lo que se busca a través del deber de abstención es una concreción de esta idea de la probidad. Es decir, hacerse a un lado. O sea, si mañana se va a resolver un asunto público donde tiene de alguna manera injerencia o interés personal el cónyuge y ciertos parientes, evidentemente el funcionario público debe quedar excluido de la actuación decisoria. Por lo tanto, la declaración de intereses y el deber de abstención están en consonancia con este deber jurídico de la probidad. Y lo mismo pasa con la regulación de la actividad del lobby y la gestión de intereses particulares. O sea, hoy en día en nuestro país existe una ley que regula el lobby, que es la ley 20.730 del año 2014. Que esa ley se pronunció con el objetivo de dotar de mayor eficacia a los principios de transparencia y probidad en el actuar de los poderes públicos. Es decir, y lo más importante, regular el rol de los lobistas, es decir, aquellas personas que gestionan los intereses de terceros y los llevan a las autoridades públicas. Por esas razones que hoy día hay muchas autoridades públicas que, por ejemplo, tienen el registro de entrevistas. Y ese registro de entrevistas o registro de audiencias o reuniones es para de alguna manera saber si esa persona se entrevistó en un momento determinado con un lobista. Igual existen los registros de los viajes, los registros de los donativos. ¿Por qué? Porque en último término lo que se busca acá es poder enraizar el principio de la probidad y sobre todo hacerlo carne, es decir, poder no solo
no solo difundirlo, sino que además vivenciarlo. Con eso entonces nosotros damos por concluido esta idea de la democracia y la formación ciudadana y ya en la próxima unidad o en la próxima clase vamos a trabajar sobre lo que es la teoría constitucional. ¿Qué son las constituciones? ¿Cuáles son las partes de una constitución? ¿Qué es lo que es el poder constituyente? Es decir, para poder entender un futuro y posible cambio constitucional, es claro y preciso que vamos a tener que necesariamente nosotros acá, eh, a ver, consignar y señalar qué es lo que es una constitución. Así que muchas gracias por su atención y ya tendremos la oportunidad de encontrarnos online o espero en un corto plazo poder tener el gusto de conocerlos en persona. Muchas gracias.